Cuando uno vive en una ciudad, es normal preguntarse el cómo era esta antes. Cuando los supermercados, las carreteras anchas y las luces no estaban. Ahora bien, es cierto que muchas viviendas emblemáticas y edificios forman parte de la historia, y puedes visitarlas o tener fotos, pero no ocurre lo mismo con edificios que pasaron desapercibidos por los fotógrafos, o los lugares históricos que los burgomaestres dejaron de lado para hacer pistas, remodelarlas o poner algo encima. El caso más claro es el Panóptico de Lima. Este edificio es la antigua penitenciaría de Lima. Existió donde ahora está ubicado el centro cívico de la ciudad y el Hotel Sheraton. A esta penitenciaría se le conoció como el Panóptico por su forma de construcción y la filosofía que seguía, pues fue ideada por el filósofo alemán Jeremy Bentham en 1791. Su nombre viene de la raíz griega verlo todo, pan óptico. Entonces, puedes hacerte una idea que se basa en la construcción circular opaca por la cara exterior y transparente por su zona interior. De forma que, colocando una torre de vigilancia en medio, se podría vigilar a todos los presos a la vez con un mínimo consumo económico y personal. Este moderno sistema carcelario fue traído durante la época del guano, momento de gran abundancia económica para el país. La construcción estuvo bajo el cargo de Mariano Felipe Paz Soldán, quien viajó a Estados Unidos y estudió el funcionamiento de las prisiones. De hecho, Felipe Paz Soldán reveló que el Panóptico era una copia auténtica del penal de Filadelfia. La obra fue realizada por el arquitecto Maximiliano Miney entre 1856 y 1860, y la verdad, contaba con un buen sistema de seguridad. La vigilancia estaba a cargo de una persona que se ubicaba en el observatorio o cúpula. Los muros de la penitenciaría eran vigilados por otras personas todo el tiempo. Ellos eran los rondines, vigilantes que se turnaban cada 12 horas en el puesto y recorrían todo el perímetro del presidio cada hora. Dentro de la prisión, los vigilantes de servicio ayudaban a abrir las celdas, registrar a los presos y vigilar su conducta dentro de los ambientes. Ninguno de estos podía conversar con los internos. En la entrada se encontraba el portero, que recibía a los visitantes y penitenciados. Se encargaba de la puerta principal y de registrar la entrada y salida de bultos y visitantes. En esta prisión estaba prohibido hablar, hacer señales, utilizar ropa ajena al uniforme y formar tumultos. Cuando un preso entraba, cruzaba la gran puerta de hojas de bronce y era conducido a la galería de fotografía. Allí se le tomaban las imágenes de frente y de perfil. Luego era bajado a la celda de recepción, donde era pesado y se le mandaba a bañar. Una vez saciado, un médico lo inspeccionaba. Se le daba un uniforme y una ubicación según sus características. Además, recibía las reglas del establecimiento, donde estaban las obligaciones, premios y castigos. También recibió una placa de cobre con su número de celda. Sus pertenencias eran guardadas en un depósito o eran entregadas a su familia. En el caso de dinero, quedaba como ahorro al cumplir su condena. Según los reglamentos de esa época, el preso recibía un guardarropas en el que podía encontrar un pantalón, una chaqueta, 2 calzoncillos de algodón, 2 camisas, un gorro, un par de zapatos, 2 pañuelos, un par de tirantes, una frazada, 2 sábanas, una vacinica, un plato, una cucharilla, un jarro, una cuchara, un trinche, una escobilla y un peine. La vida en esa prisión era una rutina reglamentada por las autoridades que utilizaban los toques de la campana y pito para marcar los horarios. Los presos se levantaban a las 5:45 am en verano y a las 6 am en invierno. Antes de salir, debían limpiar sus secciones, luego ir a asearse las manos, la cara y los brazos.
El reglamento de 1863 ordenaba que se lavasen los pies una vez a la semana y se bañaran cada 15 días. A las 6:30 de la mañana iban a la escuela. Una hora después se dirigían a los talleres. El almuerzo se servía a las 10:30 de la mañana y luego tenían media hora de descanso. Terminando todo el receso, volvían a los talleres. A las 4:30 de la tarde tomaban la segunda comida y descansaban media hora en el patio. Pero su día se acababa rápido, pues a las 5:30 de la tarde regresaban a sus celdas, donde permanecían despiertos o se acostaban temprano. Recuerda que la prisión no tenía electricidad. Fue apenas en 1905 en el que se colocó iluminación en los pabellones, y algunos presos lo aprovechaban para alguna suerte de lectura o alguna actividad. Y por último, los domingos los presos asistían a la misa en la capilla de 7 a 9 de la mañana. E incluso algunos presos asistían a la escuela dominical. Como ven, ese estilo de vida se debía al control total de los reos que era permitido por la arquitectura del panóptico. Y si a ti te parece difícil seguir el horario de una universidad, imagina lo que tenían que vivir los condenados a inicios del siglo XX. Todo esto lo sabemos gracias a las memorias del director, e incluso podemos tener un perfil de la gran mayoría de los reos en 1903. La mayoría de los presos eran indígenas, pobres y ejercían oficios sencillos. No eran viejos, eran jóvenes en su mayoría. En el año 1903, el 78% de ellos tenía entre 20 y 40 años. De estos presos, podemos ver que la mayoría de ellos se encontraba cumpliendo condenas por homicidio. De hecho, en 1905, de 315 presos, 280 eran asesinos. En cuanto a oficios, podemos observar que la cuarta parte de los presos eran zapateros y jornaleros. Muchos de sus crímenes estuvieron asociados al alcohol, y lamentablemente estos perfiles fueron utilizados para justificar expresiones y actitudes racistas en la Lima antigua. Pero el panóptico también tendría personajes de la historia peruana. En esta prisión sufrieron encierro presidentes como Augusto B. Leguía, quien el 16 de septiembre de 1930 sería trasladado, cumpliendo con lo que prometió Sánchez Cerro, pues Augusto moriría prisionero. También fueron encerrados escritores como Ciro Alegría, por la revolución en Trujillo, en la cual participó por ser universitario. El mismo Ciro, años más tarde, contaría que entre sueños y en medio de las cuatro paredes carcelarias había visto a Rosendo Maki y los otros diversos personajes de su épica novela El mundo es ancho y ajeno. También cumplieron condena líderes políticos como Delfín Lévano y Víctor Raúl Haya de la Torre, y creo que no es necesario explicar por qué fueron encerrados. Pero si tenemos que destacar a un personaje que pisó el panóptico, tendríamos que hablar de la ejecución del supuesto homicida Jorge Villanueva Torres, quien se le atribuyó el crimen de asesinato a un niño, y por las lesiones que presentó el cuerpo del menor, se le conoció como el monstruo de Almendariz. Realmente esa prisión ya no la podemos ver, pero lo que sí puedes ver es ese botón hermoso y lindo de suscribirte y me gusta. Gracias por pasar a ver el video, un saludo grande y nos vemos la semana que viene.